nuestra clase bíblica y ahora en nuestra hora de adoración. Gracias le damos a todos ustedes. Queremos decirles que son bienvenidos siempre aquí en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Aquí le esperamos para conocerles y para dar la bienvenida. Para el resto de nosotros quienes estamos aquí presentes, hermanos, gracias por su atención y le rogamos pues que el Señor nos conceda la oportunidad de poder estudiar una porción más de su palabra. We want to welcome each one of you this morning to our morning worship service. For those of you that have been with us in Facebook since our Bible class, we're happy that you have joined us. We want to let you know that you're welcome here to our church building. We want you to come and visit us. We want to get to know you. We're located at 4002 East Richardson Road here in the city of Edinburgh, Texas. We thank God for the opportunity that He gave us to study another portion of His Word. Quiero pedirles que por favor abran sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 9. Take your Bibles and open your books to the book of Revelation, chapter 3 and verse 9. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 9. Revelation, chapter 3 and verse 9. Dice Apocalipsis 3, 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo lo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. In Revelation chapter 3 and verse 9, the Word of God says the following. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which says they are Jews and are not, but they do lie. Behold, I will make them to come and to worship before thy feet, and to know that I have loved thee. May God bless His holy word. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Eterno y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por la oportunidad que nos da de poder reunirnos para estudiar esta porción de su palabra. Esté con este servidor suyo, eterno Padre. Ayúdeme, eterno Dios, a recordar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón mediante la meditación de este tema, eterno Padre. Que así lo pueda presentar de una manera, eterno Dios, que no traiga confusión a nuestra mente, sino que claramente, eterno Dios, podamos ver tu palabra y la podamos entender. Heavenly Father, we're so happy that you have given us another opportunity to study another portion of your word, Father. I ask that you will be with thy servant, that as I herald your word, Father, that it may be received according to thy will, and that no confusion will be upon our minds, that we can see clearly those things that you will relate to us this morning, Father. We ask that you will help us to understand. This is our prayer. En el name of your Son, Jesus the Christ. En el nombre de su Hijo Jesucristo le pedimos todo esto. Amén. Continuamos con los temas que hemos estado mirando en los domingos por la mañana, hermanos. Y hoy será el último domingo que vamos a estar estudiando la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Este es nuestro texto áureo. Ha sido nuestro texto principal ya por varios domingos, en lo cual hemos dicho que allí el apóstol Juan nos está hablando concerniente a las obras de Satanás, a lo cual hemos hecho la pregunta, ¿cuáles son las obras de Satanás? Y esto es lo que hemos estado estudiando bíblicamente, las obras de Satanás, aquellas las cuales Jesucristo vino a destruir. Y hoy será el último tópico que vamos a estar estudiando bajo este tema principal. Once again, we welcome each one of you, and we're going to continue with our main subject matter that we have been looking at on Sunday mornings when it relates to our sermon time.
We have been studying 1 John chapter 3 and verse 8. It is a verse that the Apostle John wrote. And he mentions there a phrase that caught our attention. And that phrase is the works of Satan. To which we ask the question, what are the works of Satan? And this is what we have been studying several Sunday mornings. What are the works of Satan? This morning we're going to be looking at the last one, not that it is the last one that the Bible speaks of, but the last one because it is the last Sunday of this month. And therefore, we're going to be looking at what Revelation chapter 3 and verse 9 relates to us. Vamos a estar estudiando este último tópico, no porque es el último tópico que la Biblia nos enseña, sino porque es el último domingo de este mes y por lo tanto aquí le vamos a dar conclusión a esta frase, las obras de Satanás. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9, miramos nosotros que aquí el apóstol Juan nuevamente nos está mencionando la frase, la sinagoga de Satanás. Otra obra que nosotros tenemos que entender de Satanás es de que él tiene su propia iglesia. La palabra sinagoga simplemente quiere decir una asamblea, una congregación. Es de donde nosotros recogemos nuestra palabra griega eclesia, lo cual quiere decir congregantes, aquellos los quienes se vienen a congregar, aquellos los cuales se refiere a una asamblea, se vienen a congregar con un fin, con un propósito. Por lo tanto, si esto es la palabra o la definición según los lexicógrafos concerniente a la palabra sinagoga, entonces nosotros tenemos que entender lo siguiente de Satanás, que Satanás es un ser muy bien organizado. Es un ser que tiene una organización, es un ser que tiene su propia doctrina, es un ser que tiene su propia finalidad. Y esto es lo que yo quiero estudiar con ustedes hoy en esta ocasión. Que miremos nosotros que Satanás es una persona, un ser celestial, ¿verdad? Que tiene su método, su estrategia, ¿verdad?, de hacer las cosas que él quiere desempeñar en este mundo. Solo que esto es lo que vamos a estar mirando durante esta mañana. When we look at Revelation chapter 3 and verse 9, we notice there that the Apostle John is making reference to the synagogue of Satan. And it's interesting because the word synagogue here, according to the lexicographers, means those that congregate. It means an assembly. It means those that come together for a purpose. This is where we get our Greek word ecclesia, which means the same thing. But here in the context, it is making reference to the church of Satan. And sometimes whenever we mention the word church of Satan, we automatically think about the satanic church that most of us are familiar with. But I want you to look at this verse, and I want to study with you that Satan is a very organized being. We know that he is a celestial being. He is an angel of God, or was an angel of God. But we notice that he is very organized. Not only is he organized, we notice that he is very methodical. He has a strategy. And he also has a final setting for all of those who followed him. And this is what I want to study with you. This is the work of Satan, the last work that I want to study with you, which is his church. Entonces miramos nosotros, hermano, primeramente que Satanás, siendo un ser que tiene una metodología bien sentada, sabe bien lo que está haciendo. Ya hemos estudiado versículos tales como segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, que no debemos de sobrepasar las maquinaciones de Satanás.
Ya hemos estudiado versículos tales como Efesios capítulo 6 y versículos 11 y 12, en donde nos enseña que nosotros debemos de estar concretamente, completamente enterados concerniente a las artimañas de Satanás, a aquellos métodos que Satanás usa. Pero vuelvo a enfatizar, todo esto es con un fin, de poder él organizar un grupo que le vaya a seguir, que le vaya a demostrar lealtad a Satanás. Y cuando hablamos de esto, pensamos de que estamos hablando de una iglesia satánica, una iglesia en donde si usted va a Google y comienza Google iglesia satánica, usted va a encontrar mucha información. Bueno, a lo que yo me estoy refiriendo es todo aquello lo cual está opuesto a la voluntad de Dios. Porque primeramente miramos nosotros la organización de Satanás. Número 1, cuando Satanás se vino a confrontar con Dios en el cielo, porque ahí es en donde empieza la rebeldía primeramente. Cuando Satanás vino a confrontarse en el cielo contra Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo del 1 en adelante, él no solamente lo hizo solo, sino que él ya tenía un grupo, un tipo de una organización que él ya había formado. Y la Biblia lo describe que era la tercer parte de las estrellas, refiriéndose a la tercer parte de los ángeles que Dios crió. Salmos 148, versículo 1 en adelante, nos habla de que los ángeles es la creación de Dios. El libro de Hebreos capítulo 1 también nos enseña que Dios ha creado los ángeles. Solo que Satanás organizó bien un grupo de ángeles, a los cuales ellos ahora son los que están administrando en esta organización que se le llama la sinagoga o la iglesia de Satanás. Cuando él entonces fue arrojado hacia el mundo, miramos nosotros que empieza su segunda fase o faceta. Whenever we look at Revelation chapter 3 and verse 9, we notice first of all concerning the organization of Satan. And this started way back when Satan, being a cherub angel in the presence of God, came to God to rebel against God. If you want to read the whole story, you can go to Revelation chapter 12 and verse 1 and following, and you will read in a figurative language the rebellion of God, of Satan against God. You're also going to read in the Old Testament, in the book of Isaiah chapter 14, in the book of Ezekiel chapter 28, concerning the rebellion of Satan. But first and foremost, you're going to read of the organization that Satan brings with him as he confronts God. The Bible there says that it is a third of the angels that come with Satan. Satan had already organized himself with a group of angels. Now they are considered as demons. A group of angels that came to confront God and that came to rebel against God. And we notice that this is the organization that Satan has. And whenever he couldn't deal with God, God then pushed him down to earth. He came down to earth, and then he begins his second phase of what he was trying to do. Él entonces ahora empieza con su segunda faceta de lo que él estaba tratando de hacer en aquel entonces. Y esto es concerniente a su doctrina. La doctrina simplemente quiere decir una enseñanza de Satanás. La doctrina de Satanás ya se les había enseñado a los ángeles que había organizado para que fueran la organización de él concerniente o en la iglesia que él iba a establecer. Y miramos nosotros que la doctrina de Satanás es simple. Es todo aquello lo cual es en contra la voluntad de Dios. Considere que Juan capítulo 10 y versículo 10, la palabra del Señor dice la siguiente manera, haciendo referencia a Satanás. Pero note lo que dice,
el propósito de Satanás. El ladrón, que aquí claramente es Satanás, no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando uno ve y conoce el propósito de Satanás, ya entonces conoce qué tipo de doctrina Satanás tiene para todo el mundo. Esta doctrina, la cual miramos nosotros que es de Satanás, según Apocalipsis capítulo 12 y versículo 15, pasaje que ya hemos estudiado, pero lo vuelvo a repetir para que podamos entender mejor, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Aquí en este texto, lenguaje figurativo, refiriéndose a lo que salió de la boca de Satanás o de la serpiente, fue su doctrina, fue su enseñanza. Y se arrojó hacia la mujer, es decir, a la iglesia, a la congregación de Dios. Pero como la iglesia o la congregación de Dios no se sometió a esa enseñanza, entonces miramos nosotros que se fue por todo el mundo. Esta enseñanza o doctrina de Satanás ha llegado a todo el mundo por completo. Es lo mismo que dice 1 de Juan capítulo 5 y versículo 19. En 1 de Juan capítulo 5 y versículo 19, miramos nosotros que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 19 dice así. Dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Es lo mismo, que el mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de este mundo, como lo describe la palabra del Señor. Y claro que es la enseñanza. Lo primero que el ser humano viene a recibir cuando ya llega a su forma de adolescente, cuando ya llega a su forma a un joven, es el contraste de la verdad de Dios y la falsedad de Satanás. Y desde ese momento en adelante, la persona tiene que hacer su decisión qué es lo que va a seguir. Y claro, como ya lo describe la Biblia, en Proverbios capítulo 22 y versículo 15, que desde la juventud está la curiosidad, está el deseo, las concupiscencias interiores en el ser humano para querer hacer lo malo. Esto lo vuelve a repetir Génesis capítulo 8 y versículo 21 de la misma manera. Entonces, Satanás apela a nuestras concupiscencias con la doctrina que él tiene disponible, a la cual es una doctrina que apela a los deseos de la carne. Note lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Ahí claramente miramos nosotros a qué es lo que apela Satanás con su doctrina. Y miramos nosotros que esto es algo que entra por nuestros ojos, por la vanidad de la vida, como lo describe 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15. En 1 de Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y vuelvo a repetir, el mundo está bajo el maligno, está en control de Satanás. Y es la doctrina de Satanás que está en el mundo y la cual fácilmente entra en la mente de las personas. Entonces, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de todo aquello lo cual es contrario a la voluntad de Dios. Cuando hablamos concerniente a la doctrina de Satanás, es un camino confortable, un camino en donde uno vive confortablemente. No hay nadie quien le acuse, no hay nadie quien le diga nada, sino que usted puede hacer lo que bien le parezca.
Si acaso la carne te pide algo, dáselo. Si acaso aquello lo cual estás haciendo te hace sentir bien, hazlo. Y esto es lo mismo que Jesucristo menciona en Mateo capítulo 7 y versículos del 13 y 14. Considere pues lo que dice Mateo capítulo 7 y versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallarán. Entonces miramos nosotros que la doctrina de Satanás es todo lo opuesto de Dios, es agradable, es confortable, es suave a nuestra vida. Es lo que el ser humano busca, es lo que el ser humano quiere en su vida. Y por lo tanto, miramos nosotros que por eso el camino está ancho. Whenever we enter into the second facet of Satan and his church, not only do we see a well-organized organization that is run by Satan and his demons and his ministers, of course, we have already studied that, but we also see that there is a type of teaching, a doctrine. 1 Timothy chapter 4 and verse 1 speaks of that doctrine, the doctrine of demons. And we go back again to Revelation chapter 12 and verse 15, where we read a figurative verse which makes reference to Satan trying to communicate his doctrine to the woman here representing the body of Christ, the church. And we notice that the woman did not take heed to that doctrine. They did not submit to that teaching. And therefore, we notice that that doctrine or that teaching went throughout all the world. And rightly so. The Apostle John, who writes the same book, Revelation, in 1 John chapter 5 and verse 19, makes reference that the whole world is under the sway of Satan. Satan controls this world. And that's why we see a lot of verses that speak against this, or speaks in reference to this, that Satan governs and rules this earth. It is through his doctrine. And once again, he has his ministers, 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and following, that do all the teaching, that do all the administering of that false teaching and false doctrine. But this is the doctrine, a doctrine that is contrary to the will of God. And the reason why it's most appealing to us is because what 1 John chapter 2 and verse 15 says, and 16. It is appealing because it appeals to our eyes, it appeals to our heart, it appeals to our flesh, it appeals to our life. We think that these things which are comfortable to us, these things that makes us happy in life, or the things that we need, but in essence, they're creating havoc within our life. They're taking us to a destruction. Because once again, when you read John chapter 10 and verse 10, Satan has not come to give you life and to give you life in abundance. Satan has not come to make your life better. Satan has come to make your life miserable. He has come to make your life a disaster. And he does it through his doctrine, through his teachings, because his teachings are sweet to our ears. It comes into our desires that we have, and it makes us feel good. For example, what does a drug do? A drug that is consumed by a human body makes us feel good. What does alcohol do to our life? It makes us feel good. What does fornication or adultery does to a person that is married and a person that has desires of sexual behavior? It makes them feel good. But in essence, all of this is destruction. It's destruction to the person that is married. It is destruction to the person that has a family. It is destruction to a person that are single, but yet
because of this illicit sex, the girl might come out pregnant. And what's going to happen for the rest of her life? What's going to happen with the young man? What's going to happen with the young woman or lady? What's going to happen with the drunk that for about maybe 4 hours, maybe 5 hours, it just depends on the limit of the person, gets drunk and forget about all his worries, all his problems in life. And then he gets on his car. He drives to his house, and on the way to his house, he has an accident. He T-bones a car, and in the car there was a baby, and he kills the baby, and the woman is seriously injured. Is that joy to your life? That's the doctrine of Satan. That's what Satan has for people. And people don't realize that. That's the teaching that Satan has. That's what Satan brings. Satan doesn't bring good news to the human being. Satan brings destruction. And read John chapter 10 and verse 10 slowly. Because Satan has come to steal. Satan has come to give you miseries. Satan has come to make your life worse. And that's the doctrine of Satan. But that's the doctrine that people love to hear. Don't tell me what to do. I'm a young man. Don't tell me what to do. I'm a grown person. But it is opposite to what God says. It's opposite. And therefore, consequences come to our life. So yes, in the church of Satan, you have a well-organized group because they're run by Satan and his demons and ministers. When we talk about human beings, ministers, they don't care about your life. As long as you pump them with money, as long as you give them money, as long as you give them glory, as long as you make them vain, that's okay. They could care less about your life. I'm talking about the human ministers. The doctrine that they teach you is contrary to the will of God. And in the long run, they're going to make you suffer. Because at the end, you're not going to make it. You're not going to be with Christ forever. You're going to be against Christ forever. But notice the strategy that Satan used. Pero vamos a ver ahora la estrategia de Satanás. Porque no solamente la organización, la doctrina, sino que Satanás también tiene estrategia. Recuerden que Satanás es un ser celestial que tiene sus métodos. Es metódico. Él tiene todo calculado. Él sabe bien lo que está haciendo. Si usted no sabe lo que usted está haciendo, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando se le pregunta a una persona, bueno, ¿por qué mataste a aquella persona? Yo no sé por qué lo hice. Es interesante que cuando están investigando a personas que han hecho un daño, y un daño terrible, ¿han notado ustedes lo primero que sale de su boca es, yo no sé por qué lo hice? I don't know why I did it. Entonces miramos nosotros que Satanás sí sabe lo que está haciendo. Sí sabe. Y por lo tanto miramos nosotros que él entonces está llevando al ser humano a una destrucción. A un fin, ¿verdad?, en donde él, el ser humano, estará con Satanás para siempre. Pero mientras que esté aquí en este mundo, lo caza. Lo trae bajo servidumbre, lo trae bajo su voluntad para que cumpla sus deseos, los deseos de Satanás. Y finalmente, cuando muera, lo tiene por una eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Consideren, en Santiago capítulo 1 y versículo 2 en adelante, note lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice así la palabra de Dios. Bueno, el 13.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está la estrategia de Satanás. Satanás viene a tentarnos. Ya hablamos de la tentación. Viene a tentarnos. Y cada persona es diferente. Muchos pensamos, ¿verdad?, que la tentación viene simplemente a los simples. Bueno, viene a los simples, pero también viene a los maduros. Viene a los maduros. La tentación de Satanás, esa es la estrategia de Satanás. La tentación viene conforme a nuestra debilidad que nosotros podamos tener en sí mismo. Para Judas fue el dinero. Fue el dinero. Para otro puede ser la mujer. Para otro puede ser otra cosa. El alcohol. Por eso la Biblia dice, no mires alcohol, ni lo mires. Para otro puede ser la droga, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Solo que hay muchas tentaciones. Y entonces en la estrategia de Satanás miramos nosotros que él usa conforme a cómo vaya a caer bien con las concupiscencias de cada persona. Pero vuelvo a repetir, no solamente a los débiles, sino también a los adultos o en los maduros. ¿Recuerdan ustedes lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26? El apóstol Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, dice la siguiente cosa. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 27 dice, el 26 y 27, así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este era un apóstol. Y el apóstol está diciendo, yo entiendo que yo puedo caer. ¿Recuerdan el apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue un hombre que miramos nosotros que hay cambios en él, pero un hombre que tuvo sus problemas. Y Satanás le dio una zarandeada, pero fue creciendo, fue madurando. Pero en ese estado de crecer y madurando, miramos nosotros que Satanás viene y le viene a tentar y Pedro cae en esa tentación. Tanto que el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo en Gálatas capítulo 12 y versículo 11. Lo tuvo que reprender, lo tuvo que resistir cara a cara enfrente de la congregación por causa de lo que estaba haciendo, porque a consecuencia de su hipocresía estaban volviendo a otros miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que la estrategia de Satanás, ahí está. Y nosotros, ninguno de nosotros estamos excluidos de esto. Y cuando caemos en esa tentación, cuando caemos en ese deseo, cualquier que sea, y que entre en nuestra vida, entonces entra el pecado. Y ya cuando estamos en pecado, hermanos, estamos fuera. Y esto es lo que muchas veces nosotros como cristianos no comprendemos. Estamos fuera de la comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios andando en el pecado. No sé por qué la gente no entiende eso. Mientras que uno anda en pecado, no puede tener comunión con Dios. No podemos. No puede haber un pie en Dios y un pie en el pecado. ¿Estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Jesucristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo que es 25 y 30. El 30 dice que el que no está conmigo está contra mí. Entonces,
entra el pecado en nuestra vida, ya no hay comunión con Dios. No importa lo que hagamos, ya no hay comunión con Dios. Porque la comunión con Dios depende en un arrepentimiento hacia Dios para que regresemos a su comunión, como dice Colosenses 1:21. Antes eran estos ustedes, pero ahora han sido reconciliados. Pregúntese, ¿cómo se llega a una reconciliación? Si una persona tiene pecado y no ha estado en Cristo Jesús, entonces quiere decir que debe estar en Cristo para que haga relación con Dios. Si una persona ha estado en pecado y ha tenido relación con Cristo, pero ha caído, como Simón, los apóstoles le dicen a Simón, arrepiéntete para que Dios te perdone. Hechos capítulo 8. Solo que entonces, viene el pecado en la vida de la persona, hay una separación, y cuando hay separación no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, entonces ya hay una separación totalmente. Y es lo que Santiago capítulo 1, versículo 12 nos enseña. Entra el pecado al entrar, ya entonces viene a resultar la muerte. La muerte es separación. Esa es la estrategia de Satanás para poder traer a gente a su iglesia, a su sinagoga, al lugar en donde se congregan las demás personas. Whenever we look at the following, we have already looked at Satan's organization. We already looked at Satan's doctrine. But now let's look at Satan's strategy, because Satan has a strategy. Remember that we said that Satan is methodical? He knows exactly what he's doing. You might not know what he's doing, but he knows exactly what he's doing. And Satan, because he is methodical, he has a strategy for each one that lives on this earth. And his purpose is to destroy, to kill, to bring over to him that person. And he does it by tempting his desires. And we see this in James chapter 1 and verse 13 and following. Notice the strategy that Satan uses there. He first of all presents the temptation, and this temptation is something that is going to appeal to your desires, your fleshly desires. Something that will be appealing. In other words, for sin to come into your life, and once sin comes into your life, then there is a separation. That's Satan's strategy. And he does it with each one of us. He starts from the weak all the way to the mature. And I say all the way to the mature because the mature they're not exempt. The mature are not exempt. Remember what the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 9 and verse 26 and 27? Now this is an apostle speaking. And he is making reference to the fact that he needs to be very disciplined in his life. You know why? Because he is subject to fall. We're talking about an apostle. He is subject to fall, and therefore he disciplines his life in order that he may be able to withstand the wiles of Satan, to withstand the method or him being methodical against himself, that is Paul. He doesn't want to fall into that situation. Remember Peter? We see Peter as a progressive person unto maturity. The progression is slowly seen within the life of Peter. And in this process, we notice that Peter is tempted several times, and he falls into that temptation. And one of the temptations was that, whenever he started dealing with the Jews and the Gentiles, he fell again. Satan presented to him something that brought him into sin, something to which Paul had to face him publicly. Galatians chapter 2 verse 11 speaks of that. And he had to rebuke him in front of the whole congregation publicly, because what he was doing was causing problems among the congregations there at the region of Galatia.
Galatians chapter 2 and verse 11 and following speaks of that. So, mature people, people that have reached a point in life where they think that they're mature, can also fall. So Satan works in a wide spectrum, and that's his strategy, to bring people into sin, to separate people from God, in order that they may do his will, Satan's will. And notice what 2 Timothy chapter 2 and verse 26 says. Miren lo que 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 habla de esto, hermano, concerniente a cuando ya Satanás es triunfante. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este versículo lo leo para que miren que la persona cae en los lazos del diablo y cae en ser cautivo de Satanás. Ya cuando uno está en los lazos del diablo y es cautivo de Satanás, la voluntad de Satanás va a cumplir en su vida. Y ya cuando una persona cae en ese estado, es problemático. Es difícil de tratar porque ya no ve las cosas bien. Su hombre interior ya no ve las cosas como deben de ser miradas, sino que las ve de una manera diferente. Y finalmente, miramos nosotros lo siguiente, que en la iglesia de Satanás, en la sinagoga de Satanás, no solamente miramos la organización, la doctrina, la estrategia, pero miramos también que hay una finalidad. La finalidad para Dios es de que todo mundo vaya al cielo. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que todo mundo vaya al cielo. Pero no todo el mundo quiere ir al cielo con Dios. Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo, pero no quiere todo el mundo ir con Dios al cielo. Y si le pregunta a una persona, ¿quieres ir al cielo? Oh, quiero ir al cielo. Pero su vida, lo que demuestra en su vida, nos da a entender que no quiere ir al cielo. Pero la finalidad de Satanás, es que todo mundo vaya con él al infierno. El infierno se preparó para Satanás. Note lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 40. Mateo capítulo 25, versículo 40 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 25 y versículo 40. Dice así. Bueno, el 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para el mundo. No fue preparado para el ser humano, sino que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero aquí en este versículo nos damos a entender que le está hablando a seres humanos, aquellos quienes no quisieron cumplir la voluntad de Dios, aquellos los cuales estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Y esta gente, porque tuvo en contra la voluntad de Dios, le está diciendo Jesucristo, porque estas son palabras de Jesucristo. Entonces, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, es tu voluntad, es tu derecho, pero vas a sufrir las consecuencias. Te vas a apartar, te vas a ir a un lugar que sea preparado únicamente para Satanás y sus demonios, sus ángeles. Dios no puede hacer nada, porque no es un Dios que obra en contra de la voluntad del ser humano. Si Él quiere ir a ese lugar, entonces pero esa es la finalidad de Satanás. Y ahí en el infierno, hermanos, noten a quién se ha llevado ya Satanás. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10, note lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago del fuego y azufre,
donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lenguaje figurativo. Pero noten ahí en el infierno, no solamente va a estar el diablo, sino que también se va a encontrar la bestia. La bestia aquí representa todo gobierno que está y que estuvo en contra de la voluntad de Dios. Todo gobierno. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, habla de dos bestias. Habla del emperador romano y habla del gobierno romano. Entonces la bestia representa personas que son políticas, el gobierno, que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos gobierno que están en contra de la voluntad de Dios, ya sea republicano, ya sea demócrata, pero son políticos, gente que cree en cosas que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, tanto republicanos como demócratas, como independientes, todos, algunos de ellos, están en contra de la voluntad de Dios. Y esos políticos, esos gobernadores, esos gobiernos, ahí van a estar con Satanás y sus demonios. Pero también dice ahí que va a estar el falso profeta. Esto representa a todo aquel que predica falsamente en contra de la palabra de Dios. Y por favor no me diga que todos los que predican de Jesucristo son siervos de Dios, porque esa es mentira. Esa es mentira. ¿Recuerdan aquel que iba delante de Pablo y de Bernabé, diciendo, siervo de Dios, siervo de Dios? Ese era un hijo del diablo. Que Pablo lo tuvo que callar. No todos los que predican de Jesucristo son gente de Dios. Los falsos profetas, aquellos los cuales enseñan falsedad. Esto representa toda la falsa religión, a toda la falsedad que existe. Y alguien puede estar escuchándome y puede decir, pues a lo mejor tú estás predicando falsedad. Y yo le digo, pruébamelo. Pruébamelo. Yo estoy listo para sentarme y escucharte. Pero que sea Biblia, no que yo creo y yo pienso. Que sea así dice Dios. Porque el diablo tiene su astucia, como ya estudiamos, y la usa, se la da a sus ministros para que la usen. Dice usted, ¿a poco? Dice que el diablo es un ángel o era un ángel de luz, que el diablo se convierte en un ángel de luz. Así también sus ministros. Es decir, que enseñan. Jesucristo ya lo había dicho en Mateo capítulo 7, versículo 15, que vienen como ovejitas que representan algo bueno de Dios, pero dice, debajo de ellos son lobos rapaces. Huelen como oveja, pestan como oveja, ¿verdad? Como una chiva, borreguito. Pero la cosa es de que son lobos rapaces. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de la obra de Satanás, tenemos que hablar también de la iglesia de Satanás. Y no me estoy refiriendo únicamente a la iglesia satánica, que muchos conocemos y muchos dicen, nosotros somos de la iglesia satánica. Hay tales iglesias satánicas. Yo me estoy hablando a toda persona que está en contra de la voluntad de Dios. Y yo sé bien que son palabras fuertes y se oye poco terrible. Tú le perteneces a la obra de Satanás o a la iglesia de Satanás, pero es lo que la palabra del Señor enseña. A eso me estoy refiriendo, a todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios. Y si alguien tiene problema con eso, no lo tiene conmigo, sino lo tiene con Dios. Porque Dios dice que el que no es conmigo es en contra mía. El que no recoge conmigo, desparrama. Desparrama.
El que está oposición a lo que yo digo es mi enemigo. Santiago lo pone de esta manera. Todo aquel que es amistad con el mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4. Solo que la Biblia claramente lo enseña por todas partes. And finally, we look at the finality. The finality of all of this is that, all of us know where Satan wants to take us to. Satan wants to take us to hell. That's the place that has been prepared for Satan and his demons. Matthew chapter 25 and verse 41 makes reference to that. And in Matthew chapter 25 and verse 41, these are Jesus Christ's words. He is speaking to people that did not do the will of the Lord. And he's telling them that they're going to go to the place that has been prepared for Satan and his demons. So that's the finality of anyone that wants to be in opposition to God, to the will of God. And then we go to Revelation chapter 20 and verse 9 and 10, where it makes reference that in hell, in the lake of fire, the beast is going to be there and the false prophet is going to be there. Well, once again, all of this is figurative language. The beast, if you go to Revelation chapter 13, you're going to notice that it's representing political power, political government. And all of those that are in government that are in opposition to the will of God, these people are going to be with Satan. They're going to be with Satan. That's their finality. The people not only that do contrary to the will of God, but the political people that have the power, those that make laws for us, those that tell us that you need to quit talking about religion, those that tell me that I cannot speak from the pulpit certain topics, those that tell me and that wants to quiet me of not speaking the truth of God because it's going to cause problems, those political people, they're the ones that's going to be there with Satan. That's what Revelation chapter 20, verse 9 and 10 speaks of. People of government. But also it has the false prophets. And those false prophets are the ministers and the teachers of the false religion. And I know that everybody that speaks from a pulpit and that belongs to a, quote, church, unquote, church, when they speak of Jesus Christ, they say that they belong to Jesus Christ and they're children of God. But not all of them are that. I know it sounds terrible, but that's what the Bible says. That's what the Bible teaches, that we need to be aware of false prophets. Jesus Christ said it in Matthew chapter 7 and verse 15. They come to us in sheep's clothing. They smell like a sheep. They might talk like a sheep. But whenever you pick up that coat, you see a raven wolf. Because their doctrine, their teaching is not according to the Bible. And the Bible speaks of those false teachers and those false prophets. That just because they say, Lord, Lord, that they think that Jesus Christ is with them. But remember what the Bible says in Matthew chapter 7 and verse 21. Not all that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but only those that do the will of my Father which is in heaven. That's the key. At the end, you will tell me, Lord, didn't we do miracles in your name? Didn't we prophesy in your name? And the Lord will tell them, get away from me, you wicked evildoers. I do not know you. And these are the people that claim that they are from Jesus and that they do the works of Jesus. But the Bible is very plain and very clear. So the problem is not with people that say this. The problem is what God says. So the finality of all of this is that these people will be in hell, in the lake of fire, with Satan and the demons, but for an eternity. As long as this world is intact, as long as this world is here,
The opportunity for repentance remains. Notice what 2 Peter chapter 3 and verse 9 says. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice de la siguiente manera. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Look what it says. That God is a patient God. He does not want nobody to be lost. He is waiting for us to come to repentance, but it depends on us. God has done everything for us. ¿En dónde pues te encuentras, hermano, amigo, hoy en esta mañana? ¿Dónde te encuentras? ¿Te encuentras con Dios o fuera de Dios? Tú eres el único que sabes dónde te encuentras. Si te encuentras fuera de Dios y si aún todavía no te has entregado en Cristo Jesús, tienes que creer. Juan capítulo 8, versículo 24. Tienes que arrepentirte. Lucas capítulo 13, versículo 3. Tienes que confesar. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Tienes que ser bautizado. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Para que seas salvo y permanecer fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Si has hecho todo esto y te encuentras en pecado, estás fuera de la comunión de Dios. La palabra del Señor dice que te arrepientas. Hechos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Arrepiéntete para que Dios te perdone. Ven y reconcíliate con Dios para que Dios te vuelva a tener en comunión con Él. La decisión es tuya. Más que eso no podemos hacer. Pero muchos pensamos que vamos a vivir para siempre y que habrá otra oportunidad. Tal como las mujeres o las personas que escucharon al apóstol Pablo en la ciudad de Atenas. Ándale, vete, ahí después te escucharemos en otro tiempo. Pero ya no se habla de ellas que obedecieron. Muchos llegan al punto de creer. Y en ese momento de creer es cuando usted debe de obedecer. Porque quizás ese momento, no quizás, yo sé bien que ese momento es criado por la palabra de Dios en su corazón y en su conciencia. Y Dios quiere que acepte. Porque dice 2 Corintios capítulo 6, hoy es el día de tu salvación. Hoy. Dios es el que produce el querer como el hacer en tu corazón, por medio de la palabra. Es Dios el que te está llamando. Pero muchos dicen como el rey Agripa, por poco me persuades en ser cristiano. Qué triste la pérdida de un ser humano cuando estuvo tan cerca de aceptar al Señor en su vida. ¿Cuál será su decisión hoy en esta mañana? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Yes, sir. Oh